Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez, con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de política, porque se acercan unas elecciones. Hay gente que tiene muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué decido? ¿A quién voto? ¿Qué ocurre si hago esto? ¿Qué ocurre si hago lo otro? En fin, hay muchas posibilidades. Vamos a analizarlas todas, vamos a ver cómo está el actual sistema democrático español y el actual sistema electoral español. Nos acercamos a las elecciones municipales y regionales. Los dos grandes partidos políticos están poniendo toda su palabrería en los grandes medios de comunicación. Dinero para cuñas publicitarias, pancartas, banderines, radio, prensa, TV, será por dinero. Propaganda, en resumidas cuentas, un gasto que será casi totalmente cubierto con créditos proporcionados por los dos principales bancos de este país, para los dos partidos políticos de este país. Quizás esos créditos sean posteriormente condonados, perdonados, como al parecer ha ocurrido en otras ocasiones. Yo te doy, tú me das. ¿Eh? El verdadero dueño de la democracia es el dinero y los intereses, que ambos, por supuesto, van ligados. El interés del dinero, de ahí ese eslogan que algún banco graciosamente y con mucha desfachatez exponía en sus cristaleras y decía algo así como le queremos por su interés. Evidentemente. El principal puntal sobre el que se sostienen los principales partidos son los grandes medios de comunicación, de los que se abastece el 98% de la población. Estos son financiados y controlados gran parte por la banca. La banca que a su vez financia las campañas electorales. Y por supuesto, da créditos a la industria para su desarrollo y a los ciudadanos para saquearlos. Como vemos, en este juego el motor económico pasa por un ente, una entidad. Esa es la palabra, entidad. ¿Usted le sonará? Bueno, pues recordemos que el dinero en Occidente es Dios y sus templos la banca, sus sumos sacerdotes, los banqueros, los consejeros, los delegados, al igual que lo eran las antiguas huestes celestiales, llamadas querubines, serafines, santos, beatos. Muchos epítetos había entonces para definir lo que hoy en día existe alrededor de ese nuevo Dios. Lo curioso de estas entidades, bancos, sitios donde se maneja dinero, entidades financieras básicamente, es que no son democráticas. No. Usted no elige a nadie allí. Pero esas organizaciones antidemocráticas están financiando organizaciones supuestamente democráticas, con lo que existe un evidente grado de control. ¿Qué sería de un superpartido político si no recibiese un céntimo de la banca? Si no pudiese ser financiada, sus campañas electorales no serán financiadas. Ese banco decidiese sacar a la luz todos los trapos sucios de sus cuentas, de ese superpartido político. Entonces, ¿quién está agarrando a los intereses de esos grandes partidos? La banca, las entidades financieras. Así es. Es por ello que muchos presidentes mantienen habituales relaciones, conversaciones con banqueros para ver qué tal están las cosas, entre otras cosas. El control es evidente. En España es un país bipartidista. Es un país bipartidista desde el año 1982. De ello hace ya 30 años. El modelo electoral que se aplica en este país hace que esa situación perdure eternamente, en un modelo por el cual el voto de alguien de Albacete, una provincia española pequeñita, sea más importante y valga más que el voto de alguien que vive en Madrid, de alguien que vota en Madrid. Bien, en esta ocasión no se eligen a presidentes del Estado. Bueno, por si alguien no lo sabe, y aquí se lo digo, al rey no se le vota. Usted no vota al rey. Es un cargo de por vida, inmutable, inviolable y sempiterno, también dinástico. Con lo cual,
seguirá el rey siendo el rey y su dinastía hasta que se modifique la Constitución. O, por supuesto, hasta que el Sol dentro de 5.000 millones de años colapse al resto de planetas del Sistema Solar. La opción 1 o la opción 2. Durante todo ese tiempo existirá la Casa Real. Bien, no quiero divagar nuevamente y me centraré en la pregunta del millón. ¿Qué hacer el próximo 22 de mayo? ¿Voto en blanco? ¿Me abstengo? ¿No voto a nadie? ¿Hago el llamado voto útil? ¿Votar a la opción mayoritaria? ¿Voto a alguna opción minoritaria? Analicemos las posibilidades. ¿Qué pasa si voy y voto en blanco? Me acerco a una urna, cojo un sobre vacío y lo meto en la urna. Bien, en España ocurre algo tan sencillo como que tu voto pasa a formar parte proporcional de las opciones mayoritarias. Has repartido tu voto sin votar. Aceptas lo que salga. Es como aquello que viene siendo habitual desde los años 70. Has votado a la mayoría, tienes que aceptar lo que salga. Lo que ocurra en los próximos 4 años, a ti, tú lo has aceptado y lo has acatado, porque has votado en blanco. En tu papeleta no había nada. Le has dado el voto a aquellos que a lo mejor tú no querías. Esa mayoría se la darías al PP o al PSOE en caso de que vivieses en una provincia del Estado español que no tuviera fuertes nacionalismos, como por ejemplo Convergencia y Unió, PNV, Coalición Canaria, etcétera. Bueno, ya sabéis todos cuáles son. Ahora vamos a ver otra opción. ¿Qué es lo que pasa si yo no voto? Me abstengo. Cojo mi papeleta, la cojo y digo ris, ras, y me la cargo. La rompo. Bien, ¿qué es lo que pasa? La abstención implica que repartes tu voto entre todos, desde los partidos mayoritarios hasta los minoritarios. En proporción, es una forma de inconformismo realmente el hecho de no votar, pero ese inconformismo lo es sin serlo, ya que el sistema, el aparato, ha hecho lo suficiente como para salvaguardar esa opción y hagas lo que hagas, siempre estás funcionando para el aparato. Muchacho, no eres un disidente, formas parte de la maquinaria. Ellos han sabido tapar esas rendijas. Han cogido tu voto que no has hecho y lo han repartido entre todos. Evidentemente, repartirlo entre todos, cuando lo repartes entre todos, le das más trocito de pastel al que más tarta tiene o más tarta se coge. Ya sabéis de qué estoy hablando. En resumidas cuentas, tu inactividad antisistema ha sido transmutada en lo mío para todos y el que más tiene, también le doy más. Como vemos, nos han sabido atar y bien atar para evitar estas posibilidades. Un dato curioso es que la ley no explica, no indica, si existe una minoría de votos. Las elecciones quedan invalidadas. Si en tu comunidad autónoma votasen el 2% de los ciudadanos, el presidente autonómico sería elegido de igual manera. O si en tu ciudad o en un pueblo donde vives votase una sola persona, imagínese una ciudad de 500.000 habitantes, una gran ciudad, y solo vota uno. Bueno, pues sería elegido a esa persona, esa opción que se ha votado, de manera mayoritaria y con total representación la opción que eligió, solo con el voto de una persona. Así, algo tan impensable es contemplado por la ley, sencillamente porque no lo corta. En este país, si hay una gran abstención, si existe unas cuotas altas de abstención, a la ley le da igual. Da igual. La democracia ha hablado, bla, bla, bla. En realidad, esa abstención a ellos no les importa. Es un dato marginal para ellos. Sigamos analizando. Ya hemos visto qué pasa con el voto en blanco, con la abstención. Y ahora vamos a hablar del llamado voto útil, la doctrina del voto útil. Primero, expliquemos qué es lo que algunos entienden por el voto útil y qué es realmente el voto útil. En los dos grandes partidos políticos de España existe un curioso modus operandi de sus votantes. El PP tiene unos votos estables muy acusados.
Sus votantes son fieles. Hagan lo que hagan, siempre votan al PP. Son hombres disciplinados, hombres y mujeres, por supuesto, hombres y mujeres disciplinados. Para lo bueno y para lo malo, siempre y eternamente votaré al PP. Tienen muchos. A esa gente funciona a ese nivel. Desconozco qué procesos mentales tienen que funcionar o qué suceder en la cabeza para que alguien decida siempre, pase lo que pase, votar a una misma opción política. Pero hay gente que así lo hace. Por contra, el PSOE tiene indisciplina en sus filas. Hay mareas. Sus votantes fluctúan. A veces votan sí al PSOE y a veces votan contra el PSOE. ¿Pero por qué hacen esto? Lo hacen no por premiar al PP. Lo hacen por castigar a la opción que antes votaban, que era el PSOE. ¿Lo entiende? Se lo explicaré con un ejemplo. Imagínese una familia. Dos niños, dos hijos, uno bueno y otro malo. El malo, que es un trasto, cada vez que tira un jarrón y lo rompe en casa, los padres, en vez de castigar al malo, le dan un caramelito al bueno. Cada vez que rompe un jarrón el malo, al bueno le dan un caramelito. Rompe el malo, bueno, caramelito. Nadie castiga de otra manera. Es una forma de entender un castigo hacia una opción política, que es premiando a la otra. Esto parece absurdo, pero evidentemente es lo que está ocurriendo, aunque parezca demagógico, como ya he dicho. Bien, centrémonos en el llamado voto útil. El PSOE siempre reclama el voto útil, alegando que si usted les vota sus fuerzas electorales se aglutinan y no se diluyen, se consiguen más representantes. Por contra, si usted vota a opciones minoritarias, su voto no tendrá sentido, ya que jamás tendrá representación, según ellos. Ellos dicen que ha malgastado su voto. Has cogido tu voto y lo has malgastado. Eso, desde mi punto de vista personal, desde el punto de vista de mundodesconocido.com, es falso. El único voto útil es aquel que va dirigido a la formación política que mejor representa sus intereses, independientemente de si forma o no mayoría. Decía Gandhi, una palabra que he comentado y he dicho muchas veces aquí, que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Es por ello que no se engañe. Si decide optar por una opción política, hágalo, independientemente de si es mayoría o minoría. Para hacerlo, debería ver quién es el que representa mejor sus intereses. ¿Se ha leído las propuestas electorales de todos los partidos? Aunque sea por encima, un esquema, un resumen. Aquellos partidos que prometen mucho cuando han llegado al poder no han hecho absolutamente nada o han hecho lo contrario. Analice estas cosas también. Recordemos que algunos partidos, y estoy hablando ya de cuestiones locales, recordemos que algunos partidos locales tienen la palabra independiente en sus siglas. Usted lo podrá ver por muchos pueblos, ciudades, por muchos sitios. Independiente, independentista. Estos partidos son partidos creados en muchas ocasiones con fondos privados de mini oligarcas locales. También en ellos ha habido grupos mafiosos ligados a la construcción y también sucedáneos de todo este tipo de cuestiones. El único fin de estos independentistas o independientes, entre otros, es conseguir el concejal de oro. ¿Cuál es el concejal de oro? Pues aquel cuyo voto decide la mayoría. Un ejemplo bien claro, se lo voy a explicar. Un ayuntamiento con 7 representantes, 3 del PSOE, 3 del PP y 1 independiente. ¿Quién decide la política a seguir? El independiente. ¿A quién quieren tener todos como novia? Al independiente. Es una astuta maniobra, en la que lamentablemente tenemos muchos ejemplos en España. Resumiendo, el voto útil es aquel que representa mejor tus intereses. Y si la opción que lo representa nunca ha sido elegida y no ha tenido oportunidad de demostrar aquello que dice, siempre es mejor que votar a aquellos que han sido elegidos muchas veces y no han demostrado nada. Un amigo me comentó que en Andalucía, en algunos municipios, habían sido elegidas opciones políticas distintas a las bipartidistas de toda la vida y con fuerte compromiso social. Me decía que cuando llegaron a la alcaldía se bajaron los sueldos del alcalde y de los concejales, de manera dramática, se lo bajaron un montón.
Y desde entonces los grandes partidos políticos ya no se presentaban en esos pueblos porque no les salía rentable económicamente. Como vemos, detrás de las grandes opciones políticas existe mucha filantropía. Sé, y soy consciente, que en las elecciones locales en muchas ocasiones se vota a la persona más que al partido, debido a la cercanía de la misma, con sus votantes. Un vecino sabe si su alcalde es honesto en un pueblo pequeño de 1000 o 2000 habitantes o 500 quizás. Se conoce a la persona, sabe quién es, está muy cerca de él. También, si en anteriores ocasiones ha sido comprometido con ellos, pues lo sabe, vuelve a votar o no vuelve a votar. En fin, son decisiones muy cercanas. Ahí se olvida de las opciones políticas y por lo general suele votar a las personas. Eso está bien. Si usted conoce un auténtico ciudadano con compromiso de verdad y que no tenga intereses creados, anímelo a presentarse. Necesitamos gente honesta en esos sitios, créanme. Bien, en resumidas cuentas, y ya intento centrarme, ¿cuál es mi consejo? Y lo digo porque ha habido mucha gente que me ha escrito al correo electrónico diciéndome, JL, ¿qué hago? ¿A quién voto? ¿No voto? ¿Me quedo en blanco? Aquí lo digo. Mi consejo es el siguiente. Vote a alguna minoría que le represente en sus planteamientos. ¿Por qué? El pluralismo es bueno, sea esta minoría nacionalista o no, me da igual. El pluralismo es bueno y las minorías tienen que empezar a aflorar en este país. No podemos dejarnos arrollar constantemente por apisonadoras. Y segundo, ellos no han tenido oportunidad de demostrar lo que dicen. Démosle una oportunidad. Los grandes han tenido muchas oportunidades y ya nos han defraudado muchas veces. Les contaré algo sobre las minorías. Sé que estas son elecciones locales y regionales, pero para el caso, como ejemplo, nos va a valer. Veréis, en las elecciones generales del año 2008 hubo una fuerte abstención, un 25%, quizás más. De ese 75% de personas que votaron, el 88% de esos votos fue para los grandes partidos políticos. Esos de toda la vida, esos que usted conoce, a esos que les está pasando por la cabeza. Se llevaron en total esas opciones grandes 339 escaños de los 349 posibles. Un 97% con 23 millones de votos. Pero fíjese con atención. Votos a otras formaciones políticas, más abstenciones, más nulos, más blancos, sumaban 11 millones de votos. 11.244.000 concretamente. Algo que nunca existió hubiera ganado las elecciones por mayoría. La mayoría que nunca existió. Nadie la representará. ¿Eso es una minoría? No, eso es una mayoría, una gran mayoría. Recuerde, la decisión está en su mano, en tu mano. Y las opiniones aquí vertidas son solo eso, opiniones. Cada cual es suficientemente maduro como para saber cuál es su realidad cercana. Y digo realidad, no percepción de la realidad. Yo no le puedo decir a quién tiene que votar, solo le puedo explicar a quién no debe votar, que es al PP y al PSOE. Y eso solo en los parlamentos regionales. Ese es mi único consejo. En los locales, usted decida qué ha hecho, quién me representa, quién me interesa, a quién debo votar. Solo le digo que en los parlamentos regionales usted no debe votar al PP y al PSOE. Lo digo claramente. El mundo no es bipolar, no es blanco o negro. El mundo es un maravilloso espectro de colores. Escoja un color, el que más le guste. Seguramente alguna vez le habrá preguntado a un amigo cuál es tu color preferido. Y es muy probable que dijese algo distinto a negro o blanco, verde, azul, rojo. Hay muchas opciones. Utilice ese abanico de opciones que tiene. Piense en color y actúe en consecuencia. Sin más, desde mundodesconocido.com nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.